La almendra. La almendra tiene una historia que se remonta a más de 5.000 años en las regiones montañosas de Asia Central, específicamente en lo que hoy es Uzbekistán, Irán y Afganistán. Era uno de los primeros árboles que el ser humano cultivó de forma intencional mucho antes de que existieran la mayoría de los cultivos que conocemos hoy. Las rutas comerciales antiguas, incluyendo la ruta de la seda, la llevaron hacia el oeste, y para el año 3000 a.C. ya aparecía en registros egipcios. Se encontraron almendras en la tumba de Tutankamón, lo que indica que eran consideradas un alimento de valor suficiente para acompañar a un faraón en su vida después de la muerte. Los fenicios la introdujeron en el Mediterráneo, y de ahí pasó a Grecia y Roma. Los romanos la llamaban nuez griega y la usaban en celebraciones y banquetes. Durante la Edad Media, los árabes la llevaron a España, donde encontró el clima perfecto para su cultivo. Hoy, España y Estados Unidos, específicamente California, son los dos mayores productores del mundo. California produce aproximadamente el 80% de las almendras que se consumen globalmente, un dominio que comenzó en el siglo XIX cuando los misioneros españoles introdujeron el cultivo en la región y que se consolidó en el siglo XX con la industrialización agrícola. Lo que transformó la almendra de un fruto regional a un producto global fue la industria de los snacks saludables que explotó en los años 90 y 2000. Cuando el mundo empezó a buscar alternativas a los snacks procesados, la almendra estaba perfectamente posicionada. Era portátil, no requería refrigeración, tenía una textura satisfactoria y se podía presentar de múltiples formas: entera, tostada, en harina, en leche, en mantequilla. Esa versatilidad la convirtió en el fruto seco más consumido del mundo, superando al maní en muchos mercados y convirtiéndose en un ingrediente presente en productos que van desde el chocolate hasta los cosméticos. El maní. El maní no es técnicamente un fruto seco, es una legumbre, pero el mundo entero lo consume, lo clasifica y lo vende como si fuera uno. Y esa confusión tiene una historia detrás que explica cómo un alimento sudamericano se convirtió en uno de los ingredientes más consumidos del planeta. Su origen está en América del Sur, específicamente en las regiones de Bolivia y el noroeste de Argentina, donde se cultivaba hace más de 7.000 años. Las civilizaciones precolombinas de toda América lo consumían de formas muy variadas. Los incas lo usaban en ceremonias religiosas y lo enterraban junto a sus muertos para el viaje al más allá. Cuando los españoles y portugueses llegaron al continente en el siglo XVI, lo encontraron en casi todas las culturas que visitaron y lo llevaron consigo en sus rutas comerciales hacia África, Asia y Europa. África fue el continente que más profundamente adoptó el maní. Llegó con los colonizadores portugueses en el siglo XVI y en pocos siglos se integró tan completamente en las cocinas africanas que muchas personas asumen que es originario de ese continente. Desde África, el maní completó un círculo histórico oscuro. Llegó a América del Norte en los barcos de esclavos, como parte de la alimentación que se daba a las personas esclavizadas durante la travesía del Atlántico. Así fue como el maní, originario de Sudamérica, llegó a Norteamérica por una ruta que pasó por dos océanos y por uno de los episodios más dolorosos de la historia humana. Su consolidación como alimento masivo en Estados Unidos ocurrió en el siglo XIX y XX. Durante la Guerra Civil estadounidense, se usó como fuente de proteína barata para los soldados. A principios del siglo XX, el científico George Washington Carver desarrolló más de 300 aplicaciones para el maní, desde alimentos hasta productos industriales, y lo convirtió en un cultivo estratégico para el sur del país. La mantequilla de maní, que hoy es un producto icónico de la cultura estadounidense, se popularizó masivamente durante la Segunda Guerra Mundial cuando era parte de las raciones militares. Desde entonces, su consumo no ha parado de crecer. La nuez. La nuez tiene una historia de más de 9.000 años. Su origen está en las regiones montañosas que hoy comprenden Irán.
el sur del Cáucaso y Asia Central, donde el nogal crecía de forma silvestre mucho antes de que el ser humano lo cultivara de forma intencional. Los persas fueron los primeros en domesticarlo y en desarrollar técnicas para su cultivo sistemático. Por esa razón, durante siglos se la conoció en Europa como nuez persa, un nombre que todavía se usa en algunos países anglosajones donde se llama Persian walnut. Las rutas comerciales persas la llevaron hacia el oeste. Los griegos la adoptaron y la llamaron nuez real, asociándola con la realeza y la inteligencia. Los romanos la consumían en grandes cantidades y la llevaron a todos los territorios que conquistaron, incluyendo la Galia, Hispania y Britania. Hay registros arqueológicos de nueces en asentamientos romanos en toda Europa, lo que confirma que su expansión por el continente fue en gran parte obra del Imperio Romano. Durante la Edad Media, los monasterios europeos fueron los principales custodios del cultivo del nogal. Los monjes plantaban nogales en sus jardines, los usaban como alimento y los estudiaban por sus propiedades medicinales. La medicina árabe medieval también documentó extensamente las propiedades de la nuez, y esos textos influyeron en la medicina europea durante siglos. Su llegada a América ocurrió con los colonizadores españoles en el siglo XVI. California, nuevamente, se convirtió en el centro de producción mundial en el siglo XX. Hoy, California produce aproximadamente el 75% de las nueces que se comercian a nivel global. China es el mayor productor en términos absolutos, pero la mayoría de su producción se consume internamente. El mercado de exportación está dominado completamente por Estados Unidos, lo que convierte a un fruto con 5.000 años de historia en Asia Central en un producto cuya economía global está controlada por un estado del Pacífico estadounidense. El pistacho. El pistacho es uno de los frutos secos más antiguos que el ser humano consumió. Hay evidencia arqueológica de su consumo en el actual territorio de Irak, que se remonta a 75.000 años atrás, mucho antes de cualquier forma de agricultura. No era un alimento cultivado, era un alimento recolectado, parte de la dieta de poblaciones nómadas que encontraban los árboles creciendo de forma silvestre en las regiones áridas y montañosas de Oriente Medio y Asia Central. Su cultivo intencional comenzó hace aproximadamente 3.000 años en Persia y Siria. La reina de Saba, según textos históricos de la época, era una apasionada del pistacho y declaró que toda la producción de pistachos de Asiria era exclusivamente para uso de la realeza. Esa asociación con el lujo y el privilegio lo acompañó durante siglos. En la antigua Persia era símbolo de riqueza y prosperidad. Los mercaderes lo llevaban a lo largo de la ruta de la seda como artículo de comercio de alto valor, y llegó a Roma, donde se convirtió en uno de los frutos secos preferidos de la élite. Su expansión global moderna tiene un origen muy específico. Durante décadas, Irán fue el principal productor y exportador de pistachos del mundo. En 1979, la revolución iraní y las sanciones económicas que siguieron cortaron el suministro iraní al mercado estadounidense. California, que ya tenía plantaciones experimentales de pistacho desde los años 50, aprovechó ese vacío para expandir masivamente su producción. En menos de 2 décadas, Estados Unidos pasó de ser un importador menor a convertirse en el segundo mayor productor mundial, compitiendo directamente con Irán por el dominio del mercado global. Hoy el pistacho vive un momento de expansión sin precedentes. Su consumo global se ha multiplicado en las últimas 2 décadas, impulsado por su posicionamiento como snack saludable y por su uso creciente en la industria alimentaria, desde helados hasta productos de panadería y confitería de alta gama. La nuez de cajú. La nuez de cajú tiene un origen que sorprende a mucha gente. No viene de Asia, aunque hoy los mayores productores mundiales sean Vietnam e India. Viene de Brasil, específicamente de la región del noreste, donde el árbol del cajueiro crecía de forma silvestre y era consumido por los pueblos indígenas desde tiempos precolombinos. Cuando los portugueses llegaron a Brasil en el siglo XVI, encontraron un árbol peculiar. Producía una fruta carnosa y jugosa. El cajú
y al final de esa fruta colgaba una semilla en forma de riñón envuelta en una cáscara. Los indígenas consumían principalmente la fruta. La semilla era secundaria. Los portugueses fueron quienes reconocieron el potencial comercial de esa semilla y la llevaron consigo en sus rutas de navegación. En el siglo XVI la introdujeron en India y en las costas africanas que controlaban, principalmente Mozambique y Tanzania. En esos lugares, el árbol encontró un clima ideal y se adaptó con rapidez. India comenzó a cultivarlo de forma extensiva y con el tiempo desarrolló toda una industria de procesamiento alrededor de él. Durante siglos, India fue sinónimo de nuez de cajú en el mercado internacional. Lo que hace al cajú diferente de otros frutos secos es su proceso de extracción. La semilla está envuelta en una doble cáscara que contiene un aceite cáustico llamado cardol, que puede causar quemaduras en la piel al contacto directo. Eso significa que cada nuez de cajú que se consume ha pasado por un proceso manual o semi-manual de extracción extremadamente delicado. No existe una máquina que lo haga de forma completamente automatizada sin dañar la semilla. Por esa razón, a pesar de que Vietnam se convirtió en el mayor exportador mundial en los años 2000, el procesamiento sigue siendo intensivo en mano de obra y concentrado en países con costos laborales bajos. Esa realidad económica está detrás de cada bolsa de cajús que se vende en cualquier supermercado del mundo, aunque nunca aparezca en la etiqueta. La avellana. La avellana tiene una historia profundamente europea, aunque su árbol crece de forma silvestre en una franja que va desde el oeste de Europa hasta Asia Central. Hay evidencia de su consumo en asentamientos prehistóricos en Escocia, Escandinavia y el norte de Europa, que se remonta a más de 8.000 años. Era uno de los alimentos más accesibles para las poblaciones prehistóricas de esas regiones, porque el avellano crece en casi cualquier tipo de suelo, produce frutos en abundancia y no requiere condiciones climáticas especiales. En la mitología nórdica y celta, el avellano era un árbol sagrado, símbolo de sabiduría y conocimiento. Los druidas celtas lo consideraban uno de los árboles más poderosos de su cosmología. En la mitología irlandesa, las avellanas que caían al río Boyne eran comidas por los salmones que vivían en él, y quien comiera esos salmones adquiría toda la sabiduría del mundo. Esa asociación entre la avellana y el conocimiento apareció en múltiples culturas europeas de forma independiente, lo que sugiere que era un alimento tan presente y cotidiano que naturalmente se incorporó a los sistemas de creencias de esas sociedades. Su transformación en producto industrial moderno tiene un nombre y una dirección muy concretos: Turquía y Ferrero. Turquía produce aproximadamente el 70% de las avellanas del mundo, concentradas en una franja costera del Mar Negro, donde el clima es perfectamente adecuado para su cultivo. Ferrero, la empresa italiana creadora de la Nutella, es el mayor comprador individual de avellanas del planeta, consumiendo aproximadamente el 25% de la producción mundial solo para su crema de avellanas con cacao. Esa dependencia es tan grande que cuando una helada o sequía afecta la cosecha turca, el precio de la Nutella en todo el mundo sube de forma automática. Un árbol prehistórico del norte de Europa terminó siendo el centro de una de las cadenas de suministro más concentradas de la industria alimentaria global. 6 frutos secos. 6 historias que empezaron en continentes distintos, viajaron por rutas comerciales milenarias y terminaron en el mismo pasillo del supermercado. Pero más allá de su historia, todos comparten algo: una densidad nutricional extraordinaria que el cuerpo humano aprovecha de formas muy específicas. Y también comparten algo menos conveniente para su imagen de alimento perfecto. Son de los alimentos más calóricos que existen, y la forma en que el mundo moderno los consume rara vez se parece a la forma en que las culturas que los originaron los usaban. La almendra es la que más evidencia científica acumulada tiene detrás. Sus grasas ayudan a mantener flexibles las paredes de los vasos sanguíneos, lo que facilita la circulación y reduce la presión que el corazón necesita ejercer para mover la sangre.
Su magnesio participa en más de 300 reacciones del organismo, incluyendo la regulación del sueño y la contracción muscular. El problema aparece con la versión tostada y salada que domina el mercado, donde el sodio añadido y el aceite de fritura alteran completamente ese perfil. El maní, a pesar de ser técnicamente una legumbre, actúa en el cuerpo de forma similar a los frutos secos verdaderos. Su proteína es una de las más completas del reino vegetal, lo que significa que aporta los aminoácidos que el cuerpo necesita para reparar tejidos y mantener músculo. Pero la mantequilla de maní industrial, que es como la mayoría de las personas lo consume hoy, suele llevar azúcar añadida, aceites hidrogenados y sal en cantidades que transforman un alimento nutritivo en uno que genera los mismos picos de glucosa que cualquier producto ultraprocesado. La nuez es el fruto seco con mayor concentración de omega 3 de origen vegetal. El omega 3 es una grasa que el cuerpo no puede fabricar por sí solo y que necesita obtener de los alimentos para mantener el cerebro funcionando con eficiencia. Varios estudios asocian su consumo regular con menor deterioro cognitivo con el paso de los años. 4 nueces al día es la cantidad que aparece con más frecuencia en esa investigación. No 4 puñados. 4 nueces. El pistacho tiene algo que los otros no tienen en la misma proporción: luteína y zeaxantina, dos compuestos que el cuerpo acumula específicamente en la retina del ojo y que actúan como un filtro natural contra el daño de la luz. Su consumo regular está asociado con menor riesgo de degeneración macular, que es una de las principales causas de pérdida de visión en personas mayores. Es un beneficio específico, concreto y poco conocido para un fruto seco que la mayoría consume simplemente porque le gusta su sabor. La nuez de cajú tiene una concentración alta de hierro y zinc, dos minerales que el cuerpo usa para producir glóbulos rojos y mantener el sistema inmune activo. Su deficiencia es más común de lo que parece, especialmente en personas que no consumen carne regularmente. Pero el cajú también tiene una concentración alta de oxalatos, compuestos que en personas con tendencia a formar cálculos renales pueden ser problemáticos en consumo elevado. La avellana, especialmente en su versión sin procesar, tiene una de las concentraciones más altas de vitamina E entre los frutos secos. Esa vitamina protege las membranas de las células contra el daño oxidativo, el mismo proceso que acelera el envejecimiento celular. El problema es que la mayoría de las avellanas que se consumen en el mundo llegan en forma de Nutella o productos similares, donde la cantidad de avellana real es suficientemente pequeña como para que ese beneficio sea prácticamente irrelevante. Lo que une a todos estos frutos secos es que son alimentos que el cuerpo sabe usar bien cuando llegan en su forma más cercana a la natural. Enteros, sin sal añadida, sin aceites de fritura, sin azúcar. En esa forma, un puñado al día es suficiente para que el organismo aproveche lo que tienen. Más que eso, y la densidad calórica empieza a superar lo que el gasto energético diario puede compensar. No son alimentos que se puedan consumir sin límite solo porque su origen es natural. La naturaleza los diseñó como una fuente de energía concentrada para sobrevivir periodos de escasez, no como snack de consumo ilimitado para un mundo donde la escasez no es el problema.